buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Sebastián Haley, soy consultor de Prevent Vision, y junto a Andrés Yarleta, que es responsable de Ingeniería de Kaspersky para el Cono Sur, les vamos a estar contando sobre cómo mejorar la seguridad sobre las soluciones de Microsoft Office 365. Intentaremos hacer esta charla breve y dinámica para que podamos comentar esta problemática y poder ver en vivo cómo los podemos ayudar a empezar rápidamente a mejorar la seguridad de quienes utilizan Office 365. Para que sepamos de lo que vamos a hablar hoy, comenzaremos con una breve introducción sobre cuáles son los retos y desafíos actuales. Les contaremos cómo y con qué se puede mejorar la postura de seguridad sobre la plataforma de Office 365. Realizaremos una demo en vivo sobre la configuración y uso de la solución. Y por último, cerraremos con las conclusiones y los próximos pasos a seguir. Desde ya que si tienen dudas o preguntas, las pueden dejar en el panel y al final vamos a estar respondiéndoles. Bueno, muchos de ustedes ya son clientes y nos conocen, pero para quienes por primera vez tienen un encuentro con nosotros, hago una breve presentación. Nosotros somos NextVision, una empresa especializada en ciberseguridad con presencia en España y Argentina. Con más de 31 años en el mercado, acompañamos a nuestros clientes y los ayudamos a gestionar los riesgos de ciberataque de manera inteligente. Ese es nuestro lema y nuestra motivación. Y para hacerlo, para poder abordar esta ciberseguridad de manera inteligente, trabajamos basándonos en el modelo de Gartner, que plantea una estrategia basada en 4 pilares, que son la predicción, la prevención, la detección y la respuesta. Nosotros creemos que la mejor manera de plantear la estrategia es a partir de la gestión de riesgos, entendiendo las problemáticas y particularidades propias de cada uno de nuestros clientes, a fin de poder encontrar soluciones acordes a sus realidades y ayudarlos a gestionar la superficie de ataque. Como parte de ese acompañamiento, nos pareció importante organizar este encuentro porque notamos que son muchos los clientes que en estos últimos años, sobre todo en estos de pandemia que venimos atravesando, que decidieron migrar sus servicios críticos a la nube. No caben dudas que servicios en la nube como Office 365 tienen una gran cantidad de beneficios para realizar nuestro trabajo cotidiano. Pero además, todos los que trabajamos en tecnología, todos los que trabajamos en tecnología desde hace algunos años, sabemos lo complejo y lo costoso que resultaba implementar y mantener soluciones anteriormente, con un montón de infraestructura que había que desplegar y soportar, y todo lo que eso implicaba en cuanto a esfuerzo y costos. Por eso, cuando servicios como el de Office 365 aparecieron, sentimos que se nos resolvieron un montón de dolores de cabeza. Pero algo que nosotros venimos notando en las interacciones que tenemos con muchos clientes, es que eso generó cierto relajo, una sensación de que ese proveedor llegó para resolvernos todo el problema. Y entonces pasamos de tener que ocuparnos de todo a no ocuparnos de nada. Vemos que en muchos casos, por desconocimiento, no se tienen en cuenta algunos aspectos importantes en ese tipo de contrataciones, como por ejemplo, el concepto de responsabilidad compartida, que valga la redundancia, indica precisamente el nivel de responsabilidad que tiene cada una de las partes sobre los servicios o los datos. Otro ejemplo es el de los aspectos legales. En la mayoría de los casos, las legislaciones son muy distintas entre el país desde donde consumimos los servicios y los del país al que pertenece ese proveedor que nos brinda el servicio. Y, por supuesto, también tenemos el aspecto de la seguridad. La realidad es que en el pasado, parte de nuestro rol era definir nuestros propios esquemas y soluciones de seguridad. Y con la migración hacia la nube, en cierta medida eso se perdió, y uno de los retos pasa precisamente por no descuidar esas referencias bases de los modelos de ciberseguridad. Y desde el punto de vista de las amenazas, la realidad es que a diario todos vemos cómo nos siguen llegando mails de phishing, los que están cada vez mejor armados,
y son más creíbles. Como el spam nos sigue inundando la casilla con correos basura, como sufrimos en algunos casos en carne propia, o escuchamos noticias de cómo las empresas se ven afectadas por la proliferación del ransomware. Vemos cómo todos los días aparecen nuevos ataques, de los denominados de día cero, junto a los ataques dirigidos, que son tan difíciles de detectar. Y también vemos cómo cada vez más vulnerabilidades son explotadas con archivos maliciosos que llegan disfrazados de documentos de Office. Y esto último no es casualidad. Microsoft es uno de los jugadores de mayor peso desde hace décadas, y eso no cambió con la llegada de los servicios de nube. Entonces, estamos frente a uno de los productos más utilizados a nivel mundial, con muchos aspectos de seguridad mejorables. Eso sin duda lo convierte en un blanco de ataques constante por parte de organizaciones que se dedican a la ciberdelincuencia. Esa combinación de producto masivo vulnerable con, si se me permite la expresión, hordas de atacantes cada vez más creativos, son una pésima mezcla en lo que se refiere a la ciberseguridad. Es por esto que, sin mucho más preámbulo, le cedo la palabra a Andrés para que pueda mostrar cómo Kaspersky cuenta con herramientas que, en conjunto con la experiencia de nuestros especialistas, los puede ayudar a mejorar su postura de ciberseguridad en Office 365. Andrés. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Realmente es un placer estar en este webinar en el día de hoy. Y como bien me presentaba Sebastián, la idea es hacer una breve introducción a cuál es el panorama de amenazas, cuál es el nivel de protección que hoy en día tenemos cuando en cierta manera movemos nuestros sistemas a la nube. Vamos a hablar puntualmente de Office 365. Y cuando hablamos de Office 365, hablamos más allá de una plataforma de correo, ¿no? De hecho, hoy en día es cada vez más importante entender que esto es un core de negocio, porque no solamente estamos poniendo, por un lado, la plataforma de correo, sino también la colaboración, la comunicación e inclusive el repositorio de datos dentro de lo que puede ser OneDrive, ¿sí? Por lo cual, denme un minuto que vamos a compartir mi pantalla. La idea, como les comentaba del día de hoy, es hacer una breve introducción muy rápida desde el punto de vista teórico para que entendamos dónde estamos parados, y a partir de esto vamos a hacer una demostración sobre nuestra solución de seguridad para esta plataforma. Bueno, el primer punto, como bien mencionaba Sebastián, que es importantísimo de entender desde el ámbito de seguridad, es que ciberseguridad no es una ecuación tecnológica, sino es una ecuación de riesgo, ¿no? Quiere decir, es aplicar controles o minimizar los riesgos ahí al nivel que sea sustentable para el negocio. Y esto implica que cuando hoy en día utilizamos una plataforma y esa plataforma está en la nube, definitivamente debemos de preocuparnos por disponer de los controles para justamente que esta ecuación de riesgo sea la adecuada para el negocio. Muchas empresas, sobre todo en estos últimos años de pandemia, por un tema de continuidad de negocio, por un tema de necesidad, han tenido que pasar, como siempre digo, abruptamente o rápidamente sin pensar los desafíos de seguridad a plataformas en la nube como Office 365. Como siempre decimos y como mencionaba Sebastián, es importante entender cuando ponemos nuestros datos, cuando ponemos nuestros procesos de negocio en una plataforma ajena, cuál es la gestión justamente de esos riesgos y cuál es el nivel de seguridad que esta plataforma nos brinda. Tenemos que entender que hoy en día Office 365 brinda un primer nivel de seguridad, un primer nivel de protección, sobre todo orientado a amenazas básicas. Si esto lo llevamos, por ejemplo, a lo que es la aplicación de correo, podemos hablar que el primer nivel de seguridad de amenazas básicas que brinda Office 365 nos da un nivel de protección desde el punto de vista anti-spam que es bastante fiable. Hablamos de un 97%, si bien hoy en día otras soluciones de seguridad del mercado, como puede ser la solución de Kaspersky, eleva este nivel al 99.9x%. Ahora, más allá, como les comentaba, ¿no?, de lo que puede ser la protección anti-spam,
Cuando hablamos desde el punto de vista de protección de amenazas, ¿sí? Hoy en día la plataforma de Office 365 nos brinda un nivel de fiabilidad que ronda ante amenazas básicas del 80%. Sin embargo, cuando hablamos de amenazas de día cero, cuando hablamos de ataques dirigidos, cuando hablamos de campañas justamente que tienen connotación de ofuscada, o técnicas de ofuscación, la realidad es que ese ratio de protección baja del 80 al 20%. Y es ahí donde definitivamente empezamos a tener grandes desafíos desde el punto de vista de seguridad. Tener en cuenta nuevamente que Office 365 no es solamente correo. Hablamos de tener que proteger nuestros entornos de SharePoint Online, nuestro Microsoft Teams, nuestro OneDrive o toda la información que hoy en día estamos almacenando dentro de lo que es el propio storage que nos brinda Office 365, por lo cual definitivamente no podemos conformarnos con ratios que rondan el 80% desde el punto de vista de fiabilidad ante amenazas ya conocidas y solo un 20% puntualmente de protección ante amenazas desconocidas. Sobre todo hoy en día en ciberseguridad siempre hablamos que llevar esta asíntota, ¿no?, de gestión del riesgo prácticamente al 99.99 o 97, 98, pero estamos hablando siempre en tratar de hilar esa asíntota dentro del 99.x%, ¿no? Hablar de un 80, hablar de un 20% es definitivamente asumir un riesgo que hoy en día no necesariamente va a poder asumir el negocio. Por lo cual, la idea nuevamente es llevar a ese nivel lo más cercano al 100%. Todos sabemos que el 100% en seguridad no existe, es irreal, pero definitivamente llevar de un 80% a un 99.87% o de un 20% para amenazas de día cero a un 99.87%, definitivamente minimizamos los riesgos de una manera, como digo siempre, importantísima. Como bien mencionaba Sebastián, muchas empresas se han dado cuenta de esta problemática, sobre todo porque los correos, no necesariamente de spam, pero sí de phishing, sí de malware, sí de anexo, sí de ransomware, a la hora de utilizar la plataforma de Office 365, siguen llegando. Y sobre todo, tener en cuenta que hay ciertos matices dentro de esta primera capa que proporciona Office 365 que están exentos. Por ejemplo, la propia seguridad de correos que se producen dentro de nuestra organización no es visado, no es auditado por la primera capa de seguridad básica que propone Office 365. Más allá de estos correos que provengan de otros tenants de Office 365 tampoco son auditados y monitorizados por la primera línea o la primera capa de seguridad propuesta por Office 365, por lo cual hay ciertos escenarios que, como les comentaba, ¿no?, quedan definitivamente exentos a esta primera capa que propone de manera, eh, eh, de manera integrada Office 365. Ahora bien, Kaspersky propone definitivamente integrándonos de manera nativa a través de una API, quiere decir toda esta plataforma corre 100% en la nube de manera nativa, nos propone agregar una segunda línea de seguridad. Quiere decir que siempre vamos a tener en una primera instancia la primera línea de fuego, el primer, como siempre digo, firewall de seguridad orientado a Office 365 proporcionado por Microsoft, pero definitivamente todas aquellas amenazas, todos aquellos escenarios que no se han detectado por esta primera línea que propone Microsoft, vamos a tener la posibilidad de tener una segunda instancia. Y en esa segunda instancia, integrándonos de manera nativa, sin ningún tipo de disrupción, sin ningún tipo de, como siempre digo, de redireccionamiento de tráfico o de redireccionamiento de documentos, vamos a auditar todo lo que sucede en vuestros tenants, ¿sí? Esto nuevamente a través de una aplicación 100% de la nube, la cual se habilita en prácticamente en 15 minutos, no más que esto, quiere decir en 15 minutos podemos activar la solución y a partir de esto y de manera no disruptiva empezar a disponer esta segunda línea de seguridad
sobre todo con algo muy importante, ¿no? Lo que vamos a ver desde el punto de vista de esta solución son todos aquellos escenarios, todos aquellos incidentes, todos aquellos correos, todos aquellos anexos, todas aquellas comunicaciones dentro del ámbito de Office 365 que no han sido oportunamente detectadas a tiempo por parte de la primera línea propuesta por Microsoft. Y acá hay que estar claro, ¿no? Y mismo, como siempre digo, es importante entender que Microsoft, más allá de esta primera capa de seguridad de amenazas básicas, también comercializa con un licenciamiento adicional una solución justamente de ciberseguridad que tiene el objetivo de detección de amenazas avanzadas. Esto definitivamente requiere una suscripción adicional al propio licenciamiento de Microsoft Office 365 y esta es nuestra propuesta de valor desde el punto de vista de Kaspersky, integrándonos nativamente a través de APIs con la plataforma de Office 365 y esta plataforma que propone Kaspersky corre dentro puntualmente de la nube de Office 365. Estas capacidades nuevamente que no son disruptivas, que corren a través de API, nos permiten auditar todo lo que sucede dentro de Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft Exchange Online, OneDrive. Inclusive tenemos las propias capacidades de hacer escaneos retrospectivos en los datos que ya se encuentran dentro del tenant de Office 365. Y esto es posible nuevamente debido a la propia integración nativa. Y esto justamente es posible ya que, como les comentaba, no hacemos una redirección de tráfico, sino integrándonos con esta API, integrándonos de manera nativa, podemos auditar en tiempo real todas las acciones o todo lo que se está realizando dentro del tenant de Office 365. Un tema muy importante dentro de Office 365, sobre todo una de las amenazas con mayor impacto, son los que se denomina escenarios de BEC, ¿no? Business Email Compromise o la estafa del SEO. El primer punto que hay que tener en cuenta, y esto no es menor, que hoy Office 365 se puede acceder desde cualquier dispositivo, ¿no? Quiere decir, podríamos acceder desde nuestro dispositivo móvil, desde nuestro ordenador personal, por lo cual tenemos que entender que los controles de seguridad deben de residir en origen. Quiere decir, en muchos casos entendemos que una amenaza que nos llega por correo electrónico podría ser detectada a tiempo por una segunda capa de seguridad, como puede ser un EDR o como puede ser una plataforma de PP en el dispositivo final, pero tenemos que entender que hoy en día esta plataforma Office 365 se accede desde cualquier dispositivo y en muchos casos esos dispositivos no son gestionados por nuestra organización. Entonces es ahí donde los controles, justamente en origen, en donde nos integramos nativamente, sobre todo nos permite detectar de manera temprana y poder justamente erradicar sobre todo ataques que en muchos casos se dan por suplantación de identidad, que en muchos casos se dan por el propio secuestro de nuestras cuentas. Y justamente el poder detectar de este tipo de casos, más allá de BEC, ransomware, anexos maliciosos, correos masivos, nos permiten en definitiva reducir esas brechas y reducir esos riesgos de cara al negocio, ¿no? Lo importante nuevamente es poder aplicar los controles lo más cerca del origen, acorde nuevamente a lo que es la gestión de riesgo de TI, y pudiendo nuevamente de manera nativa integrarnos, garantizamos justamente que esos correos, esos anexos o esos archivos que podrían llegar a subirse, por ejemplo, a un OneDrive o enviarse a través de un Teams, nunca puedan ser depositados en la plataforma, ya que el control en origen permitiría detectar y mitigar este tipo de amenaza. El otro punto que es sumamente crítico hoy en día, como les comentaba, es aplicar técnicas avanzadas que nos permitan justamente poder detectar todo tipo de amenazas, ¿no? No solamente phishing, malware, ransomware, y esto es producto de una combinación de diferentes tecnologías y capas que inclusive, por ejemplo, a través de Machine Learning y a través de la detonación de sandboxing, nos permiten detectar estas amenazas y poderlas nuevamente neutralizar antes que el usuario pueda llegar justamente de manera involuntaria a caer en la trampa. Hoy en día, como les comentaba, quizás el riesgo más importante son los ataques dirigidos, ¿sí? Tengamos en cuenta
que la gran diferencia entre un ataque dirigido y un ataque tradicional es que por detrás de estos ataques existe un actor, existe un ser humano que está perfilando vuestra organización, que conoce muy bien las direcciones de correo de las personas dentro de vuestra organización y que va a enviar este tipo de correo, sea de phishing, sea de ransomware o algún otro tipo de correo justamente con una motivación en particular. Por lo cual justamente esta combinación de tecnologías, sobre todo asistidas por Machine Learning y Sandboxing, nos permiten sobre todo minimizar ese escenario de ataque dirigido prácticamente al 0%, ¿no? Y en el caso, como les comentaba, de Microsoft, tenemos una ventana de exposición prácticamente del 80%, quiere decir, 8 de cada 10 correos de carácter dirigido, desde el punto de vista de ciberamenaza dirigida, hoy en día con esta capa que proporciona Microsoft en una primera instancia, pasarían de largo y eh, eh, no serían detectados por parte de Microsoft. Nuevamente recordar que este tipo de tecnología no solamente nos permite minimizar justamente los riesgos desde el punto de vista en materia de ciberseguridad en Exchange Online, sino también que tiene una amplia cobertura tanto desde el punto de vista de Microsoft Teams, OneDrive y SharePoint Online. Lo importante aquí nuevamente es poder reducir justamente las brechas de seguridad. Definitivamente, como les comentaba, vamos a poder también elevar, ¿no?, el nivel, por ejemplo, de fiabilidad, nivel anti-spam, si bien, como les comentaba, hoy en día quizás dentro del ámbito de la primera capa de protección que propone Microsoft, tiene una fiabilidad desde el punto de vista de anti-spam del 97%, lo cual yo diría que es aceptable, si bien con Kaspersky podríamos nuevamente sacar o llevar ese nivel a un 99 prácticamente 9% desde el punto de vista de spam. De todas maneras, el spam sabemos que al final del día es productividad, ¿no? Quiere decir, si reducimos 2 o 3 puntos más el spam, es tiempo que le estamos devolviendo a vuestro negocio, pero lo más importante, más allá del spam, es poder justamente erradicar, detectar y neutralizar todo tipo de amenazas, sobre todo aquellas que tienen mayor impacto o mayores riesgos. Sobre todo cuando hablamos de mayores riesgos, hablamos de analizar en pleno detalle sobre todo los anexos que vienen asociados tanto a correos o que se depositan dentro de Office 365, sobre todo buscando nuevamente amenazas ofuscadas, troyanos, ransomware, o en muchos casos, como siempre digo, ¿no?, cosas que puedan pasar desapercibidas, pero con tecnologías de Learning Machine, con tecnologías de sandbox que puedan justamente identificar y mitigar y neutralizar estos objetos a tiempo. En la mayoría de los casos, definitivamente, hablamos, como siempre decimos, de un vector de propagación principal, sobre todo que es a través de Exchange Online, pero cada vez estamos viendo más casos de propagación de todo tipo de amenazas, sobre todo a través de SharePoint Online. Quiere decir, en muchos casos utilizamos este repositorio como colaboración con terceras partes y es ahí donde a través de subir un archivo infectado ya directamente, luego nuestros usuarios internos van a caer en la trampa y acceder de manera directa a este tipo de archivos, ¿no? Por lo cual, nuevamente, hablamos de aplicar estos controles en origen, nuevamente sin ningún tipo de disrupción, en donde todo se gestiona de manera eh, centralizada dentro de la nube de Office 365, por lo cual de cara a los usuarios y de cara a ustedes administradores es 100% transparente. Está así el nivel de integración que tenemos hoy en día, que inclusive desde el punto de vista de interacción de esta plataforma, utilizamos lo que se denomina Authentication 2.0. Esto es lo que nos garantiza la autentificación de acceso seguro propuesta por Microsoft. Quiere decir que ni siquiera vamos a tener que disponer de un usuario y contraseña dentro de vuestro tenant para que esta plataforma en definitiva quede operativa, sino que se hace un intercambio de certificados. Es ahí donde Microsoft, a través de Authentication 2.0, valida nuestra aplicación y a partir de esto queda 100% operativa y auditando acorde a las reglas de la solución. De todas maneras, al final de la demostración vamos a dejar un espacio, sobre todo de 5 o 10 minutos por cualquier duda o consulta, pero vamos a hacer una pequeña demostración puntualmente de la solución para que ustedes entiendan un poquito cómo opera, qué tipo de información me arroja y como les comentaba, esta solución
puntualmente, denominada Kaspersky Security for Office 365, es totalmente complementaria a los controles de seguridad que hoy en día propone por defecto Microsoft Office 365. Es tanto así que, como les comentaba, ¿no? Hoy en día, dentro de la propia consola, como les comentaba, no nos lleva más de 15 minutos el darnos de alta y el provisionar un entorno y a partir de esto que quede 100% operativo. Como les comentaba, la información que nos va a proporcionar esta solución es en relación a todo aquello que la primera capa de seguridad de Microsoft no haya detectado. Quiere decir, muy rápidamente vamos a poder visualizar el delta, quiere decir, todo aquello que hoy en día no pueda ser visualizado por esta primera línea. De todas maneras, tener en cuenta que tenemos integración también a través de esta solución con la propia cuarentena de Office 365, por lo cual también de manera unificada vamos a poder tener visibilidad en la cuarentena tanto de nuestra solución como de Office 365, pero todo lo que son las gráficas, todo lo que es la explotación de información, tiene relación exclusivamente, puntualmente, a nuestras capas de seguridad. Y estas capas, como les comentaba, ¿no? Nos permiten la detección de amenazas no solamente en Exchange Online, sino adicionalmente en SharePoint Online, poder tener visibilidad de los diferentes tipos de amenazas, suplantación de identidad, phishing, malware, spam, filtrado de anexos, ransomware, escenarios de BEC. Y la idea nuevamente es, por un lado, tener información en tiempo real, visibilidad en cuáles son los buzones o los usuarios con mayor porcentaje de phishing, mayor porcentaje de malware. Inclusive la solución, si bien habitualmente se recomienda la protección de todos los usuarios que residen dentro de Office 365, pues tiene la capacidad que si quisiéramos también hacer una protección parcial de ciertos tipos de cuentas dentro del ámbito de Office 365, pues también lo pudiéramos de realizar, si bien siempre hablamos de que la protección debería ser total, ¿no? No existe la seguridad medias, por eso habitualmente recomendamos aplicar este nivel de seguridad, si bien podemos discriminar en diferentes directivas de seguridad, pero siempre recomendamos aplicar la seguridad puntualmente a todos los usuarios del tenant. Como les comentaba, desde el punto de vista del acceso, vamos a hacer justamente por un tema de timeout, por un tema de seguridad. Fíjense que me ha eh, sacado de la consola, me voy a loguear, pero nuevamente ustedes se pueden dar de alta y gestionando un trial a través puntualmente de NetVision por 30 días. En menos de 15 minutos pueden perfectamente tener un entorno ya disponibilizado, no tienen más que 15 minutos. Yo en mi caso, por ejemplo, para el acceso siempre, como toda solución en la nube, recomiendo tener un segundo factor de autentificación, sea mediante el envío de un SMS o sea puntualmente a través de la validación por algún tipo de validador, como puede ser Microsoft Authenticator. Es importantísimo siempre cualquier solución de nube tener un segundo factor de autentificación más allá del que proponga la plataforma, ¿no? Esto también como principio básico de seguridad. Una vez que nos damos de alta en la plataforma, como les comentaba, no nos toma más de 5 minutos de que para poder interconectar justamente esta plataforma con nuestro tenant de Office 365. Solo debemos de brindarle acceso, ¿sí? Quiere decir, brindar acceso a nuestro tenant, nos va a pedir las credenciales de Office 365 por única vez y a partir de esto se va a hacer el intercambio. Y partiendo de esto ya se empieza a auditar, como siempre digo, todo lo que sucede dentro del ámbito de Office 365 mediante lo que se denomina una directiva de seguridad base. Nosotros podríamos generar más de una única directiva, quiere decir, podríamos tener X cantidad de directivas aplicadas a diferentes eh, unidades de negocio, a diferentes grupos de directorio activo, a diferentes usuarios, pero ya por defecto, una vez que quede integrada la plataforma, empieza a operar y es ahí como les comentaba, ¿no? Tenemos diferentes capacidades desde el punto de vista de anti-malware, anti-spam, anti-phishing, mail masivo, filtrado de contenido, directamente también la posibilidad de decir, bueno, qué tipo de direcciones, dominios voy a bloquear. Y algo muy importante, como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, qué usuarios voy a
proteger dentro de mi plataforma, ¿no? Yo, como les comentaba, siempre la recomendación es proteger todos los usuarios, pero también la propia solución me daría la capacidad de seleccionar de manera personalizada si quiero proteger a algunos usuarios o a otros no. Algo muy importante también dentro de la solución, como les comentaba, es que todo tipo de detección, ahora lo vamos a ver en la demostración, cualquier tipo de detección, cualquier tipo de acción por parte de la plataforma, siempre vamos a tener una cuarentena. Esta cuarentena también nos permite tener visibilidad centralizada también en la cuarentena de Microsoft, y ante cualquier tipo de detección siempre vamos a tener posibilidad de poder analizar esos objetos y, más allá de esto, llegado el caso, poder devolvérselos al usuario, ¿no? Sea un correo electrónico, sea un anexo puntualmente dentro del ámbito de OneDrive, de SharePoint Online, por ejemplo, de Microsoft Teams, pero lo importante de esto, nuevamente, es que tenemos también 100% plena potestad en todo lo que sucede dentro de la plataforma. Entonces, como les comentaba, muy rápidamente, lo primero a entender es este cuadro de mando que nos permite saber cuál es el estado desde el punto de vista de protección en relación a las amenazas, ¿sí? Entender puntualmente qué grado, qué porcentaje de amenazas hoy en día tiene una connotación de malware, phishing, spam. Fíjense que habitualmente los volúmenes, ¿no?, de malware y de phishing, habitualmente cuando estamos en un entorno productivo y los invitamos a que prueben nuestra solución, habitualmente hablamos de 100, 200, 300, 1000. eh, en comparación a lo que puede ser correo limpio, definitivamente van a ser reducidos estos casos, pero son 100, 200, 400, 700, 1000 incidentes que estamos justamente reduciendo, ¿no? No es un tema menor. Justamente hablar de 270 detecciones de malware, hablamos de poder justamente reducir 270 eh, posibles incidentes desde el punto de vista de ransomware, por ejemplo, dentro de nuestra organización, como siempre digo. Hablamos de tener plena visibilidad, inclusive en el transcurso del tiempo, ¿no? Poder ver las oscilaciones desde el punto de vista de cada una de las cargas de trabajo en relación a mail masivo, a spam, a phishing y sobre todo a malware. Sobre todo hablamos que las detecciones que habitualmente detectan la plataforma tienen desde el punto de vista de malware una connotación de ataque dirigido o ataque sofisticado, porque como les comentaba, ¿no? Hoy en día por delante de esta solución, para aquello que sea amenazas ya conocidas, habitualmente Microsoft brinda un 80% de fiabilidad. Sin embargo, todo lo que hoy en día es de día cero, toda aquella amenaza de carácter con connotación dirigida o avanzada, definitivamente hoy en día en un 80% no va a ser detectado por Microsoft. Como les comentaba, la cuarentena nos permite tener plena visibilidad, no solamente en las detecciones proporcionadas por Microsoft, por Kaspersky, sino también en las de Microsoft. Nos permite filtrar, tener plena visibilidad en cada una de esas detecciones, sean correos, sean anexos, y a partir de esto, como les comentaba, ¿no? Podríamos tener acceso, por ejemplo, al correo o al objeto en una primera vista previa, o inclusive poder descargarlo para entender en detalle a qué se debió esa detección. Lo que están viendo aquí son casos reales, ¿no? Por ejemplo, esto es una amenaza de esta semana, un correo electrónico disfrazado de factura, invoice, ¿sí? Por ejemplo, y que no fue detectado por la plataforma de Microsoft. Tenemos otros casos de todo tipo, ¿no? Suplantación desde el punto de vista de llamada de voz, de capacitación, de tiene saldo pendiente, phishing bancario, un montón de escenarios que hoy en día pasan por alto en el día a día por la primera línea de fuego de Microsoft, que son detectados por nuestra solución y que definitivamente van a recibir esta cuarentena. Es tan sencillo como seleccionar estos correos. Imagínense que podemos accederlos, podemos previsualizarlos, podríamos descargarlos, siempre cuando hablamos de descargarlo, dentro de un entorno, como siempre digo, que debería tener cierto tipo de seguridad porque estamos trabajando con amenazas, pero estos son correos que en definitiva, si no hubiesen sido detectados por nuestra solución, hubiesen llegado y hubiesen sido depositados en este caso en puntualmente el inbox del usuario, ¿no? Por lo cual nuevamente los invitamos a que prueben esta solución,
justamente les va a arrojar y van a tener plena visibilidad de cuál es el delta, cuál es el porcentaje de amenazas y qué tipo de amenazas hoy en día no son detectadas por Microsoft. Y lamentablemente la mayoría de las amenazas que no son detectadas son amenazas dirigidas, amenazas sobre todo con anexos que tienen un riesgo muy alto, ¿no? Cuando hablamos de anexos, hablamos en muchos casos de documentos de Word trojanizados, pero hay otros como los que estamos viendo ahora que directamente se hacen pasar por un PDF, sin embargo son un instalador o algún otro tipo de imagen ya troyanizada, como pueden ser hoy en día los ataques para el robo de contraseñas, ¿no? Y tener en cuenta que el riesgo hoy en día, fíjense en este caso, por ejemplo, tenemos una imagen y esta imagen que vamos a ver a continuación, en realidad está troyanizada, quiere decir, cuando el usuario quiere abrir esa imagen, ¿sí? O en muchos casos se abre automáticamente con el Outlook Preview, lamentablemente tiene como connotación que en el equipo se va a detonar y vamos a tener un incidente si no fue justamente prevenido a tiempo con este tipo de capas de seguridad. Como les comento, todos estos casos que estamos viendo aquí hubiesen llegado perfectamente al inbox del usuario o al OneDrive o al SharePoint Online, por ejemplo, o al Microsoft Teams, por lo cual es importante nuevamente que ustedes puedan justamente sacar sus propias conclusiones. Como les comentaba, más allá de esto, la propia cuarentena, sí, voy a hacer un switch nuevamente, la propia cuarentena de la solución, ¿sí? Nos permite tener una visión unificada también con lo que está sucediendo dentro de la primera línea o la primera capa de seguridad proporcionada por Microsoft, por lo cual perfectamente también yo pudiera tener en un único apartado visibilidad en las dos capas y a partir de esto poder tomar nuestras conclusiones en relación a qué está detectando Microsoft y qué más allá de esta primera línea está detectando Kaspersky. Sobre todo, como les comentaba, y nuevamente más allá de las estadísticas que ya les he brindado, yo creo que siempre recomendamos que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de manera objetiva, haciendo una prueba nuevamente por 30 días. Nuevamente la solución no es intrusiva, así como por 30 días pueden probar la solución sin ningún tipo de disrupción. Pasados esos 30 días también la pueden apagar y no van a tener ningún tipo de disrupción. Y esto es porque trabaja 100% con API, ¿no? Y el otro punto de trabajar con API nos permite también, por ejemplo, hacer escaneos bajo demanda. Quiere decir también poder hacer un análisis retrospectivo, quiere decir de todos los datos que ya se encuentran dentro de la plataforma. Y esto es producto que trabajamos con API, no interceptamos los datos en tránsito como hacen otras soluciones, y esto nos permite, por un lado, nuevamente ser más eficientes y eficaces, y por el otro lado también brindar capacidades ahí donde otras soluciones solamente brindan controles de seguridad de datos en tránsito. En este caso, justamente como nos integramos con API, podemos ver los datos que ya están depositados, podemos ver también los datos en ciertos escenarios, justamente que pueden ser correos que se realizan o datos que se realizan dentro del propio tenant de Office 365, quiere decir que nunca salen del propio tenant de Office 365, o datos que justamente provienen desde otros entornos de Office 365, y justamente como todos esos datos están dentro de Office 365, no están en tránsito, debido a nuestra arquitectura puntualmente a través de API nos permiten también minimizar esos riesgos. Por último, una capacidad adicional que tiene nuestra solución, más allá de todo lo que es seguridad, es poder aplicar, como bien decía Sebastián, reglas en relación a lo que es DLP desde el punto de vista, por ejemplo, de cumplimiento de normativa, como puede ser, por ejemplo, el descubrimiento de datos relacionados a tarjeta de créditos. Esto nos permite también tener en cuenta y tener visibilidad de qué datos sensibles hoy en día estamos alojando dentro puntualmente de nuestra plataforma Office 365, que como todos sabemos está en la nube, ¿no? Pero cuando debemos de cumplimentar, por ejemplo, cumplimiento PCI o ciertos tipos de normativas desde el punto de vista del ámbito legal del BCRA, indiferentemente de donde se encuentre esa información, definitivamente deberíamos de cumplir con esos estándares o esa normativa. Por lo cual, justamente el módulo de Data Discovery nos permite evaluar, ¿sí? Por ejemplo, desde el punto de vista de información de tarjetas de crédito y otros tipos de información, qué tipo de datos hoy en día pueden estar depositados dentro de esta nube, sea dentro de Exchange,
sea en OneDrive o sea en SharePoint Online, porque recuerden que el cumplimiento de esta normativa es responsabilidad del cliente, ¿no? Es responsabilidad de ustedes y no de Office 365, indiferentemente si los datos están depositados en manera on-premise o definitivamente muchísimo más importante justamente poder tenerlos identificados y tener los controles adecuados si se encuentran dentro de la plataforma de Office 365, ¿sí? Por lo cual, por mi lado, como les comentaba, la idea de esta plataforma es brindar sobre todo un nivel de seguridad adicional del que ya ustedes disponen, sobre todo orientado a la propia detección y neutralización de amenazas sofisticadas que al final del día son las que hoy siguen llegando a vuestros usuarios, las que tienen mayor impacto desde el punto de vista de negocio, casos de suplantación de identidad, casos de BEC, ransomware y sobre todo algo muy importante de entender, robo de credenciales de Office 365. En el 80% de los ataques dentro de la cadena del ataque en una etapa temprana, sobre todo se aprovecha las falencias de Office 365 para el robo de credenciales de usuarios que luego son utilizados dentro de la cadena de ataque a posterior en una etapa más madura con alguna otra connotación. Recuerden justamente que los usuarios acceden a Office 365 desde cualquier dispositivo, por lo cual no nos es suficiente con proteger los dispositivos corporativos, sino que debemos de aplicar controles de ciberseguridad en origen, quiere decir dentro de la plataforma de Office 365 para garantizar y mitigar esos riesgos justamente indiferentemente desde el dispositivo que se conecte el propio usuario, sea corporativo, sea un dispositivo móvil o sea justamente un dispositivo del usuario. Si les parece bien, Sebastián, cedo nuevamente la palabra a vos y sí, si tienen dudas, consultas, nos vamos a tomar ahora los últimos 10 minutos, sobre todo para poder responder todas vuestras dudas, consultas, nos las pueden hacer llegar a través del chat, a través del apartado de preguntas y respuestas que propone la propia plataforma. Sebastián, cedo la palabra. Buenísimo, Andrés, muchas gracias. ¿Podrás liberar así comparto? Bueno, un poco como comentaba Andrés, como vimos, la solución se plantea como una capa adicional a la seguridad básica que ofrece Microsoft Office 365. Es decir, el planteo no es reemplazar las medidas de seguridad nativas, sino incrementarlas agregando este segundo filtro que va a poder protegernos de las nuevas amenazas que vulneran las protecciones de Microsoft. El producto tiene un despliegue fácil, muy rápido, no es para nada intrusivo y les va a mostrar resultados inmediatamente. Por eso lo que nosotros les proponemos desde NextVision es gestionarles, para quienes estén interesados, una licencia de 30 días de prueba que les permita ver todo el potencial de la solución sobre su propio entorno y por fuera de cualquier estadística que nosotros podamos darles. La realidad es que tenemos muy buenas experiencias con este tipo de pruebas porque enseguida se puede ver como un montón de amenazas llegan y son bloqueadas por Kaspersky, y en definitiva si llegaron hasta ahí es porque Microsoft no las detectó y las dejó pasar. Ese tipo de resultados propios de la realidad cotidiana de cada una de sus compañías es la que muchas veces simplifica el demostrar la necesidad de contar con este tipo de protecciones y que nos aprueben el proyecto. Tomo como ejemplo el caso más reciente de un importante cliente del ámbito financiero que tenemos, quienes después de probar durante 30 días el producto, pudieron ver en un informe como una gran cantidad de archivos de malware, correos de phishing, ni que hablar de correos masivos y spam, habían pasado los controles de Office y habían sido frenados por Kaspersky. Obviamente, contrataron el producto y eso derivó en una disminución de la cantidad de incidentes de seguridad que venían teniendo por todos los usuarios que abrían cualquier cosa de las que recibían. Por eso es que les recomendamos probar el producto
y que vean por ustedes mismos los buenos resultados que se obtienen. Ahora, para ir cerrando, vamos a ver si es que hay preguntas, si quieren mandarnos preguntas por el chat o por el apartado de preguntas para que las podamos responder. Y, bueno. Si veo algunas ahí preguntas, Sebastián, vamos a comenzar por lo menos con dos preguntas que tenemos por el momento. La primera de ellas, ¿cuenta con algún depósito o repositorio de copias de seguridad? La solución cuenta con una cuarentena. ¿Sí? Esta cuarentena lo que nos permite definitivamente, ante cualquier tipo de acción que se tome con un objeto, por ejemplo un correo o un archivo en OneDrive, siempre vamos a tener justamente un resguardo, ¿no? Quiere decir, vamos a tener un backup de ese correo, un backup de ese archivo. Tengan en cuenta que todo esto, de todas maneras, siempre va a estar depositado dentro del tenant de Office 365, quiere decir que no se mueven los datos. De hecho, en base a la integración nativa, esto nos permite directamente que cuando tomamos una acción, esa acción en realidad, el objeto sigue residiendo lógicamente dentro de Office 365, pero Office nos permite ponerlo en un estado que en definitiva no es visible puntualmente para el usuario, ¿no? Definitivamente el administrador siempre va a tener acceso puntualmente a ese objeto, quiere decir dentro de lo que es esta cuarentena, que sería un backup, y llegado el caso, inclusive el administrador puede tomar la decisión de descargar ese objeto para analizarlo o para validarlo, o inclusive podría tomar también la decisión de devolverlo a la plataforma Office 365, ¿no? Quiere decir, imagínense que llega un correo, lo detiene la plataforma y el administrador determina que no, que ese correo en realidad es legítimo, que no debería ser retenido, podría justamente aceptar como para que ese correo o ese objeto nuevamente siga su curso dentro de Office 365. ¿Sí? Esto está justamente 100% disponible, es parte de la cuarentena, es parte de un backup para que siempre tengan justamente la autoría de poder tomar algún tipo de acción sobre esos objetos, incluido más allá de las acciones que tomó la plataforma, ¿no? Este tipo de solución no justamente complementa otras soluciones que pueden ser como de backup de Office 365, ¿no? Recuerden que la idea justamente de esta solución es poder en tiempo real minimizar los riesgos, detectar las amenazas y neutralizarlas antes de que esto pase a más. Quiere decir que es complementaria también a cualquier otro tipo de solución de backup de seguridad de Office 365. Se entiende que las soluciones de backup para Office 365 ya son utilizadas ante un caso, como siempre digo, un incidente grave, ¿no? La idea es justamente poder reducir esos riesgos y de que esto no pase a más, ¿no? Tenemos otra pregunta puntualmente en relación a la usabilidad de la solución. A ver, para todos ustedes, como bien mencionaba Sebastián, que quieran probar realmente la usabilidad de la solución es muy, pero muy sencilla. Quiere decir, no requiere de altos conocimientos en materia de ciberseguridad y en un tiempo prácticamente de 15 minutos perfectamente puede quedar 100% operativa. Quiere decir, la verdad que la usabilidad es muy fácil de operar, muy fácil sobre todo de dar el primer paso, y algo muy importante que me están preguntando acá, no requiere o el tiempo justamente de administración operativa es muy bajo. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca es poder automatizar la detección y sobre todo la neutralización en aquellos escenarios justamente que pasan desapercibidos por la primera capa de Microsoft, ¿no? Acá hay que entender que definitivamente esta capa de protección adicional cuenta con otras tecnologías que hoy en día la primera línea de Microsoft no cuenta, ¿no? Como puede ser Machine Learning, como pueden ser múltiples capas orientadas a sandboxing, por lo cual justamente esta combinación de tecnologías y capas adicionales de seguridad que brinda la solución de Kaspersky, justamente lo que nos permite es garantizar este ratio de fiabilidad muchísimo más alto y que nos permite justamente reducir estas brechas que hoy todos sabemos que se siguen dando, por lo menos en los entornos de Office 365, ¿no? Bueno, creo que ahí respondemos todas, no sé si entró
¿Alguna más? Déjame validar. A ver Si hay estadísticas de casos de falsos positivos. Dos preguntas ahora. Sí, a ver, falsos positivos. La verdad, hoy en día los falsos positivos, por lo menos en nuestras soluciones, siempre existen. Quien diga lo contrario miente. Los falsos positivos existen, pero estamos hablando que acorde a las pruebas realizadas por laboratorios independientes, estamos hablando que el ratio de falso positivo es menor al 0,02%. ¿Sí? Quiere decir, estamos bailando a un nivel muy, muy fino. Estamos hablando prácticamente de uno en 1000, ¿sí? Y esto es producto a la combinación de diferentes tecnologías y diferentes motores. Yo creo que eso es importante aclarar, ¿no? Porque cuando se utilizan, en muchos casos, por ejemplo, eh, no una combinación de tecnologías, sino que todo se basa en, por ejemplo, Machine Learning. Definitivamente Machine Learning es un tipo de tecnología que tiene justamente altos ratios de falsos positivos. Ahora, cuando combinamos diferentes motores y tecnologías, Machine Learning, sandboxing, soporte o asistencia a la nube, eh, y diferentes otras técnicas y otros motores, la combinación de ese conjunto de tecnología lo que nos permite justamente reducir esos falsos positivos. Y hoy te diría que si bien existen, porque es imposible que no existan, se llevan a un porcentaje que prácticamente es ínfimo, ¿no? Definitivamente en el caso de falsos positivos, de todas maneras, siempre el administrador va a poder eh, detectar o seleccionar el objeto, el correo electrónico y devolverlo a la plataforma de Office 365, ¿no? La otra pregunta es si se puede probar justamente esta solución sin ningún tipo de cambio en nuestra infraestructura. La realidad es que esta solución, al integrarse de manera nativa, no requiere de ningún tipo de cambio. Quiere decir, lo único que sí va a requerir es disponer, por ejemplo, de una cuenta con privilegios de administrador de Office 365 en una primera instancia. Esta cuenta se utilice para el intercambio del certificado con Office 365, quiere decir para el visado y para tener los privilegios para poder justamente luego utilizar esta API, pero una vez que ya queda vinculada a nuestra plataforma con vuestro tenant de Office 365, a partir de ahí Microsoft lo que nos hace es enviar telemetría de todo lo que está sucediendo en tiempo real para que, llegado el caso, detectemos algún tipo de anomalía, algún tipo de escenario de malware, algún tipo de escenario anómalo, directamente indicarle a Microsoft que tome una acción sobre ese objeto, y esa acción para Microsoft es depositarlo puntualmente dentro de vuestro tenant de Office 365 en un tipo de modalidad que queda justamente no visible por parte del usuario, ¿no? Eso es un poco como trabaja esta API, por eso no requiere ningún tipo de cambio, y así como lo pueden dar de alta, así también, inclusive luego de un piloto, por ejemplo, lo pueden deshabilitar y nuevamente no hay ningún tipo de disrupción, ningún tipo de cambio dentro de vuestro tenant de Office 365. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional, si Sí, no cedo la Andrés, palabra para que Seba... claro, ya estamos llegando a la hora y no queremos quitarles tampoco muchísimo tiempo más. Así que bueno, con esto estamos un poco llegando al final de la actividad, pero aprovecho la oportunidad para recordarles que en NextVision somos partner Platinum de Kaspersky y contamos con especialistas certificados en todas las soluciones de la marca, por lo cual los podemos ayudar en la adopción de este tipo de tecnologías, pero además contamos con servicios para gestionar la administración y soporte de todos esos productos, lo que les va a brindar la tranquilidad de saber que está implementado y funcionando acorde a las mejores prácticas recomendadas por la marca. Si surge alguna consulta adicional que haya quedado pendiente y demás, pueden escribirme ahí en la presentación, está mi correo, y si no, pueden contactarnos también a través de su ejecutivo comercial. Les recuerdo que vamos a estar enviando la grabación del webinar por mail para que puedan revisarla y desde ya seguir conversando. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestro sitio web con las últimas novedades en servicios para poder ayudarlos a gestionar los riesgos
de ciberataques de manera inteligente. Vuelvo a agradecerles a todos los que participaron, tanto de España como de Argentina. Muchas gracias a Andrés y a nuestro partner Kaspersky por acompañarnos, y nos estamos viendo la próxima. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.